Básicamente el procedimiento 1 difiere del procedimiento 2 debido a que este procedimiento, es decir, el procedimiento 1 se calcula mes a mes, mientras que el procedimiento 2 se calcula en los meses de junio y diciembre respectivamente, teniendo en cuenta los promedios de los meses anteriores. Por tanto, en este video vamos a abordar lo referente al procedimiento 1, que básicamente lo que hace es tomar absolutamente todos los ingresos, directos e indirectos constituyentes de salario o no, teniendo en cuenta que para efectos de retención en la fuente no importa si son conceptos salariales desde el punto de vista laboral, sino que lo que mira la legislación y la normativa fiscal es que hayan sido ingresos que hayan sido obtenidos por un determinado trabajador en un determinado periodo. Es de notar entonces que para efectos de este video he tomado los ingresos más comunes y relevantes que puede presentar un determinado trabajador en condiciones normales, teniendo en cuenta que no solamente pueden llegar a ser parte del salario de un determinado empleado estos conceptos, sino que podrían existir una serie de pagos o ingresos que no contemplé en esta plantilla. Entonces, desde este punto de vista, lo que hace el procedimiento 1 es que toma los ingresos mensuales y adicional a ello excluye una serie de valores que por ley están permitidos y por ende podré disminuirlos de la base del ingreso para efectos de calcular al final la retención en la fuente a que le tengo que aplicar a un determinado empleado. Tengo entonces por una parte un total de ingresos en donde incluí absolutamente todos los conceptos, independientemente de que más adelante vaya a descontarlos, y esto con el ánimo de tener el total de ingresos brutos que tuvo un determinado empleado. Tras ello, lo que vamos a hacer será, en este caso, excluir los ingresos no grabados, es decir, ingresos que podré restar respecto de los que agregué en esta parte de acá y por tanto me disminuirán la base correspondiente. Un ingreso de esos hace referencia a los viáticos ocasionales. Habíamos dicho en primera instancia que existían viáticos ocasionales y viáticos permanentes. Respecto de los viáticos permanentes no se podrán descontar, mientras que los ocasionales, que hacían referencia a esos desembolsos para manutención, alojamiento, transporte o gastos de representación de un determinado empleado y que además se suministraban eventualmente, es decir, de vez en cuando para el cumplimiento de una determinada labor. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, decimos que lo referente a manutención y alojamiento podrá ser descontado de la base del ingreso de ese trabajador y para esto, en todo caso, cuando el trabajador vaya a recibir el ingreso y por consiguiente el empleador o empresa que le vaya a pagar efectúe el desembolso, deberá especificar en todo caso qué parte corresponde a manutención y alojamiento y qué parte corresponde a otros conceptos para efectos de poder calcular más exactamente la retención en la fuente. Habrá que hablar entonces también respecto del salario en especie por concepto de alimentación, que hace referencia básicamente a esos pagos que se hacen por ese concepto. Y en este punto habrá que considerar tres condiciones. La primera, que no puede haber devengado más de 310 VT mensuales el trabajador o empleado que aplique, es decir que si supera la base de los 310 VT con relación al VT del año 2015, es decir el valor de 28.279 para un total de 8.766.000, ese empleado no podrá descontar los valores correspondientes a alimentación en un salario en especie. Otra condición que se debe cumplir es que no podrá descontar más de 41 VT por ese concepto. Y por otra parte, la parte que exceda de dichos conceptos estará gravada con el impuesto de renta y por tanto estará facultada para retenerse. Entonces, a manera de explicación de lo anterior, si tengo un ingreso por un valor de 8.766.000 o menor, podré entonces descontar un total de 41 VT como máximo respecto del concepto de alimentación en un salario en especie. Y en el caso, por ejemplo, de que el valor exceda, es decir, que por ejemplo yo tenga un total por esos conceptos de 2 millones, podré descontar exclusivamente 1.159.000 y por tanto 841.000 estarían efectivamente grabados con el impuesto. Esta última parte ya la manejamos en nuestro ejemplo, por lo que en lo que tiene que ver con el concepto de salario, ahí habíamos incluido todo, inclusive lo correspondiente al salario en especie, y por tanto lo único que estamos haciendo en esta parte de acá es excluir un total equivalente a 159.000, que es lo que nos permite la norma, y el restante quedará implícitamente grabado dentro de mis ingresos brutos. Otro concepto que deberemos tener en cuenta será las rentas exentas que contempla el artículo 206 del Estatuto Tributario en los numerales 1 a 9.
Y es que respecto de las cesantías y los intereses sobre las cesantías podrán descontarse teniendo en cuenta básicamente una condición. Esta condición hace referencia a que si el promedio de mi ingreso para los últimos 6 meses de vinculación no excede de 350 VT, es decir, 9.898.000, podré descontar el 100% de mis cesantías y por ende de mis intereses sobre cesantías. Mientras que si mi ingreso llegase a incurrir dentro de alguno de estos rangos, deberé aplicar la tarifa correspondiente en cada caso. Entonces, si suponiéramos que nuestro ingreso es de 10 millones, se ubicaría por tanto en el primer rango, y en ese caso, si tuve un total de cesantías equivalente a 1 millón, no podré descontar el millón completo, sino que lo único que podré descontar será 900.000, es decir, el 90% del total de mis cesantías e intereses de cesantías. Los gastos por concepto de entierro del trabajador también podrá ser descontado en su medida correspondiente. Ahora, respecto de las rentas exentas del artículo 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, habrá que anotar que es realmente importante tener claro que de la suma de estos tres valores no pueden exceder de un 30% del total devengado del mes. Entonces, si mi ingreso en algún momento determinado llegase a ser de 10 millones, podré descontar el equivalente a 300.000 por concepto tanto de aportes obligatorios a pensiones, tanto como aportes voluntarios, parte que voy a corregir. Entonces podré descontar un máximo del 30% de lo que me sume de mis aportes obligatorios en el mes a fondos de pensiones voluntarios, a fondos de pensiones voluntarias y voluntarios del mes a cuentas de ahorro AFC. Y por otra parte, respecto de estos mismos ítems, habrá que anotar entonces que en todo caso el empleador deberá estar controlando a lo largo del año que ese empleado no haya descontado un valor equivalente a 107.460.000, es decir, 3.800 VT para el año 2015, por estos tres conceptos. Es decir, que por estos tres conceptos, o mejor, la sumatoria de estos tres conceptos a lo largo del año no podrá exceder de esos 107 millones de que estoy hablando. Habrá que resaltar en todo caso también las deducciones según el artículo 387 del Estatuto Tributario, por ejemplo, con lo referente a los pagos de la medicina prepagada durante el año anterior, es decir, en este caso el año 2014, teniendo en cuenta que lo estamos liquidando en el 2015, para el trabajador, su cónyuge, sus hijos y dependientes. Básicamente lo que se hace en este caso es que la entidad prestadora de salud, EPS u otra denominación que tenga, siempre y cuando preste los servicios de salud, emite un certificado en donde muestra por una parte el monto equivalente al aporte que se realizó y por otra parte el total en tiempo por el cual se hizo ese aporte. Entonces, para poder calcular el promedio se toma el valor total del aporte y se divide entre el tiempo que se realizó, y ese valor sería descontado en esta casilla siempre y cuando no supere 16 VT, es decir, 452.000 pesos para el año 2015. Quiero hacer una anotación respecto a estos valores, y es que, sobre todo para estos tres, se deberá tener muy en cuenta el descuento que podrá realizar cada empleador. Es decir, que en el caso de medicina prepagada no se podrá descontar un valor mayor a 16 VT, pero estas 16 VT no hacen referencia única al empleador del momento, sino que si por ejemplo tengo dos empleadores, solo podré descontar un total de 452.000. Es decir, que un empleador podrá descontarme por ejemplo 400.000 y el otro podrá descontarme única y exclusivamente 52.000, puesto que completé la cuota de las 16 VT. Lo mismo acontece para lo referente a los préstamos de vivienda, en donde un empleador será el que pueda descontar un total equivalente a 2.828.000, o entre los dos o entre los tres harán una división y descontarán de manera proporcional. Y para hacer esto, el empleado en todo caso deberá informarles qué descuento se le está realizando en cada una de las empresas para que no se vaya a exceder el total equivalente a 100 VT, aclarando también que respecto de los intereses por concepto de vivienda en relación a un préstamo que le puedan haber hecho al cónyuge, por ejemplo, se podrá descontar solo por parte de uno de ellos. Es decir, que si un cónyuge descontó de su declaración el total del préstamo, el otro no podrá aplicarlo. Ahora, respecto de la deducción por concepto de dependientes, habrá que decir que un dependiente
básicamente es la persona que depende, valga la redundancia, económicamente de el aportante. Y dentro de ellos podríamos encontrar, por ejemplo, a los hijos que tengan hasta 18 años de edad. También podríamos encontrar a hijos mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos, psicológicos certificados por medicina legal o entidad médica reconocida, entre otros dependientes de acuerdo a la ley. Y en todo caso, cuando se trate de estas personas, habrá que tener en cuenta que por una parte vamos a poder restar de nuestra base bruta un 10%, pero sin que en todo caso exceda de 32 VT, es decir, que podré descontar 905.000 para el año 2015, pero si en dado caso yo llegase a tener un salario de 18 millones, y además de eso lo multiplico por el 10, en este caso diríamos que teóricamente podría descontar 1.800.000. Sin embargo, puesto que la regla dice que solo son 905.000, podré descontar única y exclusivamente 905.000 y no podré descontar 1.800.000. Por ello, estas casillitas de hasta hacen referencia a hasta qué aporte o monto podré descontar un determinado concepto de acuerdo a lo estipulado en la ley. Voy a hablar entonces del aporte obligatorio mensual a salud, en donde en este caso no se trata del aporte como tal del mes, sino que hace referencia al aporte del año anterior, es decir, el año 2014 para este caso. Y vale la pena notar entonces que para los aportes correspondientes a salud, se toma entonces también el certificado emitido por la entidad prestadora de salud, se divide por el periodo correspondiente y con eso se podrá hallar entonces el promedio de aporte realizado en un determinado periodo. Entonces, si por ejemplo mi aporte correspondiente equivale a 1.000.000 y lo hice por 10 meses, tendré un promedio equivalente a 100.000 y ese valor será el que yo pueda descontar en esta casilla. Todo esto teniendo en cuenta que si un empleador lo descuenta, el otro no lo podrá hacer o lo podrá hacer en la medida en que la ley lo permita. Entonces, si un empleado en ese caso del ejemplo propuesto descuenta 50.000, el otro podrá descontar única y exclusivamente 50.000. Y no podrás descontar los 100.000 equivalentes, puesto que en este caso se estaría realizando un descuento doble, lo cual desde el punto de vista legal no cabría. Una vez establecido entonces el total de deducciones que me permita la ley, podré descontar por una parte lo correspondiente al valor de la prima de servicios, y esto debido a que la prima de servicios en todo caso, cuando hablamos del procedimiento 1, debemos descontarla y aplicarle un procedimiento independiente. Es decir, aplicarle prácticamente y exclusivamente un procedimiento prima de servicios para establecer la retención por concepto de prima de servicios. Una vez descontado ese valor, entonces tendríamos un subtotal que sería el que nos ayudaría para poder calcular la base de exenta del 25% estipulada por la ley, que en todo caso no podrá exceder de 240 VT en el año 2015. Quiere decir esto entonces que si tomo 240 por la VT actual, tengo un total equivalente a 6.786.960. Muchas personas lo redondean, en este caso sería 6.787.000. En este caso no supera dicha base y por tanto podré descontarlo sin ningún inconveniente. Quiero anotar algo, y es que muchas personas en algunos casos utilizan el redondeo en todas las cifras. Para efectos de este ejercicio no lo estoy haciendo, y de igual manera lo dejo a su criterio, puesto que el redondeo en definitiva aplica cuando estamos diligenciando el formulario. Tras lo cual anotaré entonces que una vez establecida la base que la ley me faculta para poder descontar, resto de mi base para cálculo de renta exenta el total de la renta exenta para un total de 8.913.000, lo cual deberé aplicarle la tabla del artículo 383 de acuerdo a lo explicado anteriormente.